Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco ya de las etapas del proyecto, ¿sí? De las etapas de un proyecto y también vamos a hacer como especie de un recorder de las actividades que hay en plataforma, porque estoy viendo que en plataforma estoy ingresando en estos momentos a plataforma y no han participado en el foro y tampoco veo. Apenas una sola persona ha montado todo lo relacionado con las 15 ideas. Entonces, no sé si iniciamos con el ingreso a la plataforma, ¿sí? Porque algunos me preguntaron que no tenían conocimiento de cómo ingresar a la plataforma. Entonces, no sé, cuéntenme si nos tomamos por ahí 5 minuticos o 10 minuticos para revisar todo el tema del ingreso a la plataforma. O ya todos los que están acá, Ana, Alba, Lady, Mayerly. Ah, bueno, ya Mayerly la subió. Es la única que lo ha subido, ¿sí? Los demás sí saben el ingreso a la plataforma. Sí saben cómo se ingresa a la plataforma, muchachos o muchachas. Hola, hola. Ok. Alba me dice que tuvo un inconveniente. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a ingresar a la plataforma. Les voy a enseñar a ingresar a la plataforma. Déjenme y yo cierro mi sesión para... ¿sí? Entonces, el ingreso a la plataforma es muy sencillo. Mire, estoy aquí en la página principal de Google. Entonces vamos a colocar Confenalco Antioquia, confenalcoantioquia.edu, ¿sí? Y de ahí nos manda a esta página, Educación Confenalco Antioquia, ¿verdad? Le damos clic ahí y ya nos manda de manera directa a la página principal de Confenalco. Mire que aquí en la parte superior derecha hay un link, ¿sí? O esta palabra acceder que tiene acceso o que nos da acceso inmediato a otra página. Entonces le damos aquí clic en acceder. Cuando le damos clic en acceder, nos manda directamente a esta otra página. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a darle es nombre de usuario, es el número de cédula de ustedes, ¿verdad? Entonces me regala uno de ustedes el número de cédula, por favor, para ingresar a la plataforma. Hola, Alba, regálame tu número de cédula, por favor. O Lady, me regalas tu número de cédula. Ok, Alba por aquí me lo regaló. Vamos a copiar ese número de cédula. Entonces, número de cédula 37713777 y aquí mismo en usuario pego el mismo número de cédula, en contraseña, perdón. Mire que aquí ya nos manda a la página ya del estudiante. Mire que acá, como nos damos cuenta, acá arriba sale el nombre, Alba Cecilia Ramírez, ¿sí? ¿Dónde buscamos el proceso? Vea, aquí nos aparece diplomado, etcétera, etcétera. Pero yo para ir a la fija me voy aquí, le dice mis cursos. Él tiene una pestañita. Ya Alba en algún momento se inscribió a este curso, ¿sí? No sé si lo habrá terminado, pero mire que aquí dice 2021. Si se fijan, acá dice Diplomado en Gerencia de Proyectos Urabá FOSFEC 1005-2021. Ese no es. Entonces mire que aquí hay otro.
Dice, Diplomado de Gestión y Gerencia de Proyectos URAFOFEC 2010-2022. Entonces le damos clic en ese, del 2022. ¿Sí? Ya aquí nos manda la página ya del curso como tal, del diplomado. Aquí en la parte de la bienvenida, ahí está la información mía, etcétera. Pero nos vamos aquí a planeación. En planeación, mire que aquí está toda la estructura del curso y aquí tenemos las dos primeras actividades. Foro, etapas de un proyecto, ustedes le dan clic aquí. Entonces lo que hacen es, mire la pregunta problematizadora o detonadora. ¿Cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular en la estructuración de un proyecto? Entonces ya aquí ustedes van a empezar a intervenir. ¿Dónde le dan? Aquí en añadir un nuevo tema de debate. Entonces aquí ustedes le pueden colocar participación, foro, y aquí empiezan a redactar. Entonces las etapas de un proyecto son o en mi concepto son estas y estas. ¿Sí? Y le dan aquí enviar al foro. ¿Listo? En enviar al foro. Ya, eso es todo lo que se tiene que hacer en la parte del foro. ¿Listo? Mire que es muy sencillo. Yo les voy a cambiar la fecha porque yo les había puesto hasta el 15. Ah, no. Fecha límite para publicar en el foro hasta el 15. Ve, yo ahorita cambio o corrijo esa fecha. ¿Listo? Nos volvemos a planeación. Bueno, pero ahí los dejan participar, no hay problema. 15 ideas de proyecto. Entonces lo mismo, ¿verdad? Entonces hay plazo hasta el miércoles 2 de noviembre. Las 15 ideas, ustedes las copian ahí en una hojita de Word, ¿sí? O si quieren lo convierten en PDF, como ustedes quieran, y le dan aquí agregar entrega, ¿sí? Entonces se buscan la carpeta donde esté el documento y lo arrastran hasta acá, ¿verdad? Lo arrastran hasta aquí o sencillamente le dan aquí en alguno de estos o le dan aquí clic, mire, subir un archivo. Entonces aquí le dicen subir un archivo, seleccionar el archivo, lo buscan y le dan a abrir, ¿sí? Más nada, pero la manera más fácil es arrastrar el documento hasta este espacio. Y ahí le dicen guardar cambio y listo, ¿sí? Ahí le dicen guardar cambio. Así de sencillo. Y así, a medida que vayamos avanzando, pues lógicamente vamos a ir montando las otras actividades. ¿Sí? Recuerden que las actividades las vamos a ir montando a medida que yo les voy informando, ya que las actividades, la idea es que las validemos primero en los encuentros sincrónicos, las socialicemos y pues lógicamente de ahí vamos nosotros como realizando la actualización de ese tipo de evidencia. ¿Sí? Entonces, mire que es muy fácil. Recuerden que ya cuando no vayan a utilizar la plataforma, le damos clic aquí al ladito del nombre y le decimos cerrar sesión. ¿Sí? Le decimos ahí cerrar sesión para que nos saque de la página. ¿Sí? Entonces, mire que es muy sencillo. Es muy sencillo esto. Alba, ¿cómo así? ¿Cómo así que te inscribieron sin tu aprobación? Ah, bueno. Pero bueno, no, aprovechemos estos espacios, aprovechemos estos procesos precisamente para aprendizaje y pues lógicamente también para culminar el curso satisfactoriamente y aunque ok, vale, vale, listo, no hay problema. Entonces, ustedes saben que la idea es que si se termina satisfactoriamente, pues ustedes van a obtener su certificación. ¿Sí? Entonces, mire que es muy sencillo hacer como el proceso. Listo. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta con el ingreso a la plataforma. Mire que es muy sencillo, es muy facilita. Esa plataforma es muy fácil de manejar, es muy fácil de interactuar con ella, ¿sí? Es muy fácil de interactuar. No sé si tienen alguna duda o pregunta, muchachas.
Pues no, profe, yo hasta el momento pues tengo claro eso. Ah, bueno. Listo. Vale. Muy bien. Sí, sí, Mayerly, ya yo vi que tú ya montaste la actividad, ¿vale? Ya yo vi que la montaste. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, iniciemos. Entonces, recuerde que yo les había comentado de las 15 ideas, ¿verdad? Todo lo relacionado con las 15 ideas y el proceso como tal, ya vamos a empezar la estructuración como tal. Entonces, las etapas de un proyecto, yo las dividí en estas tres, ¿sí? Formulación, gestión y resultados. Recuerden que cuando ya nosotros estamos armando, organizando un proyecto o estructurando un proyecto, debemos ir por fases, por etapas. Pero si ustedes recuerdan, ¿sí? Recuerdan la definición de un proyecto, dice que es una secuencia de actividades únicas, ¿verdad? Entonces, esas actividades únicas se tienen que empezar o se deben de empezar a planear, a planificar, ¿sí? A organizar. Entonces nosotros empezamos a realizar todo el tema o iniciamos con la formulación, ¿sí? Iniciamos con la formulación. Esta formulación, ya nosotros partiendo de una idea central, de una problemática identificada, ya nosotros empezamos a hacer un desarrollo de alternativas para generar unas posibles soluciones a esa problemática. ¿Sí? Entonces, ya empezamos nosotros a hacer a brindar unas posibles alternativas de solución a esa problemática. Y en la fase de formulación, hacemos una evaluación de la fase de planeación, ¿sí? De la fase de planeación o planificación de los procesos. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando nosotros ya empezamos a estructurar un proyecto, recuerde que debe de tener una secuencia lógica y desde el inicio nosotros debemos conocer o debemos saber para cómo va a ejecutarse ese proyecto, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a desarrollar esa alternativa. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Sí? Mire, desde el inicio nosotros debemos de empezar a enfocarnos. Bueno, ¿esto dónde va a operar? ¿Va a operar en una oficina? ¿Va a operar en una planta de producción? ¿O lo vamos a operar de manera virtual? Etcétera, etcétera. Todo eso lo debemos de empezar a determinar desde la fase de planeación o planificación. Entonces ahí se empiezan a desarrollar alternativas de qué? De seguimiento y control para los procesos de la formulación del proyecto. O sea, aquí en la formulación se debe de definir cómo va a ser la ruta, ¿sí? ¿Cómo va a ser la ruta de ejecución de ese proyecto? Luego pasamos a una fase que se llama gestión, ¿sí? Entonces, la gestión es el hacer, ¿verdad? Es el hacer. Entonces, de dónde vamos a empezar a hacer las actividades que se tienen programadas? Desde la fase anterior, que acá nosotros tuvimos que hacer un cronograma de trabajo, un cronograma de actividades, un diagrama de Gantt, bueno, lo que ustedes desarrollen, ¿sí? O lo que se vaya a desarrollar en el proyecto, ¿para qué? Para empezar a ejecutar, ¿verdad? A ejecutar. Entonces aquí dice la fase de gestión, ejecución de actividades e inversiones. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya cuando vamos a empezar a ejecutar como tal, nosotros ya vamos a empezar a generar o vamos a empezar a incluir unos recursos específicos, ¿sí? Para todo lo relacionado con la parte de realización de ese tipo de proyecto, ¿sí? Entonces ya aquí nosotros no podemos empezar a improvisar o no deberíamos empezar a improvisar. Todo lo relacionado con qué? Con con la parte de planeación lo debemos de tener muy claro. ¿Por qué? Porque ya hay plata que se va a empezar a meter a ese proyecto, ¿sí? Luego de ya la ejecución de las actividades e inversiones, porque si a mí me toca contratar a alguien, subcontratar, comprar maquinaria, pues ya esos son procesos de inversión.
Luego empezamos en la misma etapa de gestión a evaluar el proceso sobre la marcha. O sea, si los tiempos que nosotros habíamos definido para realizar el proceso, si las actividades si están bien enfocadas, si están bien desarrolladas, ¿sí? Se le hacen esas auditorías internas para determinar cómo es el proceso de seguimiento y control de ese tipo de proyecto que ya nosotros tenemos estipulado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el hacer como tal. Y luego, la tercera fase son los resultados. Los resultados, generación de efectos e impactos a mediano o largo plazo. Este resultado es una fase de verificación o es la fase de verificación o actuar, si lo miramos desde el ciclo PHBA, ¿sí? Si los efectos que nosotros, si los resultados que nosotros estábamos esperando, ¿sí? Están generando los efectos que se plantearon desde la fase de formulación. Entonces, mire que un proyecto, a veces las personas cuando le hablan de proyecto, no, que tiene que hacer un proyecto, se tiene que estructurar un proyecto, entonces las personas en ocasiones se asustan porque piensan que es algo muy, muy complejo, pero los procesos como tal, si nosotros lo vamos a realizar de manera estructurada, les aseguro que esto va a realizarse de forma muy, muy sencilla. ¿Sí? Si nosotros lo estructuramos de manera organizada, les aseguro que esto va a ser, se va a desarrollar de manera gradual. Por eso la idea es que nosotros tengamos en este caso, todo lo relacionado con actividades que puedan que sean o que sean prerequisitos de otra. Hasta que no se acabe un proceso, pues no se debería arrancar con el otro, ¿sí? Pues hay unas actividades transversales, por ejemplo, todo el tema de publicidad, mercadeo, que eso es transversal, pero nosotros deberíamos de definir desde la fase de formulación actividades que sean prerequisitos de otras, para que cuando estemos en la fase de ejecución o de gestión, en este caso se tenga claridad frente a todo lo relacionado con esas características de seguimiento y control o de cumplimiento frente al cronograma de actividades planteado, ¿sí? Y que al final, pues lógicamente nos genere esos resultados deseados. ¿Para qué? Para determinar los efectos que puede tener el proyecto o los impactos de los cuales nosotros definimos desde el inicio de la fase de planeación, ¿sí? Entonces aquí tenemos como los tres procesos, ¿sí? O las tres etapas de pronto más representativas, ¿verdad? Más representativas del proceso, y ahí es donde nosotros ya vamos a empezar a hacer una fase de estructuración ideal como tal. Entonces, frente a eso, muchachos, la idea es que nosotros empecemos a determinar unos factores que van a determinar o que van a definir todo lo relacionado con el proyecto. Entonces, mire los factores que están directamente relacionados o los estudios que están directamente relacionados con la primera etapa, que es la etapa de formulación, ¿sí? Entonces, tenemos primero el estudio del entorno. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos el estudio del entorno, tenemos el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y organizacional, el estudio legal, el estudio financiero y el estudio social y ambiental, ¿sí? Que todos los proyectos deberían de tener un enfoque, ¿verdad? Que eso les va a generar mayor impacto para su ejecución, estructuración o aprobación o validación del proyecto. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a definir cada uno de esos estudios. Entonces aquí tenemos este estudio del entorno. En este caso, nosotros vamos a empezar a verificar cuáles son esos factores que inciden de manera directa e indirecta en los procesos, del proyecto. Entonces aquí podríamos iniciar con una matriz que ya yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? Que es la famosa matriz DOFA, que aquí voy a hacer un paréntesis con el tema de la matriz DOFA. La matriz DOFA, en ese sentido, nosotros en ocasiones la podemos mirar o se puede determinar como una matriz subjetiva, ¿verdad? Y puede que sí, porque al momento que nosotros estamos realizando un proceso,
si no tenemos claridad en de lo que vamos a desarrollar, pues lo que nosotros vamos a colocar ahí en cada uno de los ítems de ese componente puede que no tenga, alguna validación, ¿verdad? Validación real frente al proceso, no tenga alguna validación frente al proceso. Pero entonces, ¿dónde le vamos a dar la objetividad a este tipo de estudio del entorno? Precisamente en el análisis, ¿sí? En el análisis que nosotros debemos de empezar a realizar en cada uno de los factores que influyen en el proyecto. Entonces, se utiliza o se trabajaría todo lo relacionado con la matriz DOFA para empezar a caracterizar, ¿verdad? A caracterizar o a identificar los factores que influyen de manera directa en el proyecto. Entonces, recuerden que la matriz DOFA tiene dos tipos de estructura, o sea, ella está dividida, factores internos y factores externos, ¿sí? Entonces, los factores internos son las fortalezas y las debilidades, que según la dinámica de la matriz dice que las fortalezas hay que aumentarlas y las debilidades hay que disminuirlas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de las fortalezas y debilidades, son condiciones internas que debemos ya identificar en el proyecto. Entonces, fortaleza, por decir algo, es que fortaleza, es que vamos a trabajar con profesionales expertos en el área. Bueno, eso es una fortaleza. Fortaleza es que estamos ubicados estratégicamente para hacer proceso de comercialización de nuestros productos o servicios. Fortaleza, que vamos a utilizar maquinaria de última tecnología en proceso. Fortaleza, que estamos certificados en tal norma. Fortaleza, que las personas que van a trabajar tienen una certificación en X tema. ¿Sí? Debilidades. Una debilidad podría ser todo lo relacionado con ¿qué? Con la parte de que somos nuevos en el mercado, entonces los potenciales clientes posiblemente van a identificarse con otros productos que ya tienen mayor, o servicios que tienen mayor trayectoria en el mercado, ¿sí? Entonces eso hay que disminuirlo. Debilidades, posiblemente de manera inicial no vamos a empezar, de manera inicial no se va a empezar con un equipo, con una planta de personal tan grande, entonces vamos a tener poca cobertura inicialmente. Sí, pero eso hay que disminuirlo. En este caso, habría que empezar a contratar más personal para aumentar toda la fuerza de capital humano, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada uno de los proyectos, ya nosotros vamos definiendo. Aquí tenemos todo lo relacionado con las partes externas o el entorno externo, ¿sí? Las oportunidades, que en este caso que hay que aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Ya sean de cualquier índole, ¿verdad? Oportunidades a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel política, ¿sí? Esas oportunidades, esas convocatorias que pueden haber, ¿sí? Donde nosotros podamos participar son oportunidades. Y amenazas, por lo general las amenazas están directamente ligadas con todo lo relacionado con los competidores, ¿verdad? Con los productos o servicios que son parecidos, ¿sí? En este caso, todo lo relacionado con la parte de la competencia, productos sustitutos o en este caso todos los procesos o servicios que complementarios. Por ejemplo, una de las amenazas que yo tengo en mi empresa, ¿sí? Que hay unas entidades del Estado que ofrecen los mismos cursos que nosotros ofrecemos, ¿sí? Lo ofrecen de manera gratuita. Eso es una amenaza, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos una fortaleza frente a eso, porque las otras entidades públicas que ofrecen esos cursos gratuitos, hay que organizar un personal y si no se tiene un número de personas no le aperturan el curso, puede que se demora para darle el curso, para asignar ese curso, se puede demorar un mes, 2 meses, o a veces deciden, no, es que no tenemos suficiente personal para dar esos cursos, no le podemos atender su solicitud, ¿sí? Aunque son una amenaza, pero eso nos llevó a ¿qué? A una fortaleza. No, es que si ustedes tienen una empresa de 6, 7 personas, nosotros le podemos dar el curso en el horario que a ustedes les quede fácil y lo certifico enseguida, ¿verdad? Entonces, mire que ahí se va como complementando una cosa con la otra.
Entonces, el estudio del entorno es fundamental. Conocer cuáles son las condiciones internas y las condiciones externas y pues lógicamente generar estrategias para eso, ¿sí? En el estudio de mercado, en el segundo factor, el estudio de mercado, ya nosotros hablamos de esto, todo lo relacionado con conocer la oferta y demanda, ¿verdad? De los procesos que nosotros estamos realizando, cómo es la dinámica comercial, ¿verdad? O el dinamismo comercial de este tipo de procesos frente a los temas de mercadeo y ventas, todo lo que tiene que ver con las redes de proveeduría, etcétera, etcétera, ¿sí? Mire lo que dice el segundo ítem. Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse el volumen presente y futuro, así como las variables relevantes para su proyección, tomando en cuenta las características de los clientes objetivos, los cuales deben de tener un perfil. Lo que yo les decía, segmentar, ¿verdad? Segmentar el mercado, porque no es lo mismo, yo voy a montar una empresa de asesorías en seguridad y salud en el trabajo y mañana salgo a buscar, a visitar a todas las empresas, todos los negocios, ¿sí? Etcétera, etcétera. No, segmentemos un mercado, segmentemos en este caso un área específica. Y ese segmento, pues lógicamente me va a generar unas características específicas de nuestros potenciales. Entonces, eso también lo debemos de tener en cuenta en el estudio de mercado. Por el lado de la oferta, debe contemplarse el estudio de la competencia, tanto el bien a comercializar o como los sustitutos más cercanos, ¿verdad? Todo lo relacionado de ese tema de los competidores, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros competidores directos e indirectos? Tener claridad frente a eso. Nosotros no los podemos eliminar del mercado, no los podemos sacar del mercado, pero sí debemos estar muy atentos a las acciones o actividades que presentan o que hacen. ¿Sí? Todo lo relacionado con este estudio de la competencia, aquí vamos a mirar unos temas muy específicos para hacer el análisis de los competidores. Y finalmente los precios, ¿verdad? Que se han determinado en el mercado. ¿Sí? Denme un segundito, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, el tema de los precios, hay que revisarlos muy bien. En el sentido de que todo lo que tiene que, lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer es analizar los precios que hay en el mercado. ¿Por qué se deben analizar los precios que hay en el mercado? Porque sencillamente cuando nosotros empezamos con un producto, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros compremos una maquinaria de última tecnología donde los costos de producción, pues hay una reducción porque la maquinaria, en este caso, cumple un papel fundamental relacionado con tiempos de producción, tiempo en los procesos, ya no hay tanta mano de obra, en este caso, no se tiene que contratar tanta mano de obra. No se tendría que contratar tanta mano de obra. Entonces, en ese sentido, ahí va a haber una disminución en la parte de producción. Karina, sí, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Tengo pues una pregunta referente a los precios de esto que usted está hablando. Resulta que, bueno, yo tengo una papelería. Normalmente yo hago los pedidos a Medellín, ¿cierto? Pero también puedo comprar un poco más favorable ciertas cosas acá en la zona.
pero tengo como limitante o como amenaza, pues que dentro de del mismo espacio se han puesto dos papelerías más. Pero mi pregunta referente a los precios es lo siguiente. Resulta que como yo no compro acá, me sale un poco más barato, entonces trato de venderlo pues a un precio aún más barato que lo que venden las otras papelerías. Pero hay otro detalle que algunos de ellos me han llamado la atención, que porque estoy vendiendo más barato, como que quizás dañando ¿cómo se dice? La cliente, Exacto, no la la plaza. cliente. Eso. Entonces, quisiera que usted, que tiene más conocimiento de ello, entonces me aclare qué tendría que hacer en este caso o cómo haría. ¿Ya? Eso. Claro que sí, para allá iba, para allá iba. Entonces, cuando nosotros, voy a seguir el ejemplo y con esto te respondo la pregunta. Entonces vamos a suponer, bueno, voy a poner el ejemplo tuyo entonces. Vamos a suponer que nosotros conseguimos un proveedor que no es mayorista, es un proveedor productor. Y cuando nosotros nos vamos a ese tipo de proveedores, pues lógicamente se eliminan ciertos intermediarios, ¿verdad? Entonces los productos o servicios me van a salir mucho más baratos. Pero ahí pasa algo. Cuando nosotros ya estamos en el ejercicio, ¿sí? Estamos en el ejercicio del quehacer, de la funcionalidad del proyecto y llegamos con unos precios muchísimo más bajos que el de la competencia, ¿cómo nos va a ver la competencia? ¿Cómo nos ve, muchachos? Pues yo creería que nos ve como rival en cierto modo. Ok, como rivales. Bueno, rivales ya somos porque en el sentido, de que ya yo estoy colocando o tengo un negocio similar, pues ya hay cierta rivalidad empresarial o cierta rivalidad, en este caso comercial, ¿verdad? Por acá Alba dice como una amenaza también. Pero aparte de esos dos criterios que ustedes dijeron, nos van a ver como competidores desleales, ¿sí? En el sentido de que, así como lo dijo Karina, en el sentido de qué, de que le vamos a dañar la plaza, de pronto ellos no tienen la misma red de proveeduría que nosotros, o si nosotros somos fabricantes, pues ya nosotros vamos a determinar un precio, ¿sí? Entonces lo que se hace dentro del estudio, ¿sí? De precios que hay en el mercado es determinar un precio promedio de los otros, de la otra competencia, ¿sí? Determinar un precio promedio, por decir algo. Entonces, hay una papelería que vende los cuadernos a 1.500, la otra papelería los vende a 1.300, yo los vendo, anteriormente los vendía a 1.000 pesos porque el proveedor con ese valor que me daba a mí, me daba unos precios muy buenos y vendiéndolos a 1.000 pesos, entonces yo lo que puedo, estoy ganando también. Pero si ya entraron esos otros clientes, esos otros competidores, me van a ver a mí como como un competidor desleal. ¿Por qué? Por el sentido de que me va a decir, a mí no me da, el que los vende a 1.500 no le da para bajarlos a 1.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente el margen de utilidad puede que sea muy bajo o no tenga margen de utilidad vendiéndolos a 1.000 pesos. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que tendrías que hacer ahí, Karina, es un benchmarking, ¿verdad? O sea, un espionaje empresarial. ¿En qué consiste eso? Revisar a cómo están vendiendo ellos los productos, ¿sí? Cómo están vendiendo ellos los productos que más tienen salida, ¿sí? Los productos que más se venden, empezar a mirar, a hacer un análisis de precios y lo que harías es un promedio del precio, ¿verdad? En el sentido de que no los vas a poner a 1.500 porque ya no te volverías ahí un competidor, de pronto un competidor por precios para los potenciales clientes, ¿sí? Pero ya yo haría un promedio. Entonces yo diría, bueno, si este lo vende a 1.500 y este lo vende a 1.300,
yo puede que los ponga a 1.300, ¿sí? A 1.300, ¿verdad? Que el margen de pronto, el margen de venta de los productos no sea tan alto, ¿sí? En comparación, o más bien no sea tan bajo en comparación con el otro, con la otra competencia, ¿sí? Entonces ya yo lo pondría a 1.300, a 1.250, que vean, si yo todavía tengo un margen de utilidad alto, entonces que vean que los precios están relativamente similares. Ahora bien, le tienes que introducir, ¿verdad? Le tienes que introducir todo lo relacionado con el factor diferenciador, ¿verdad? En este caso, atención al cliente, lo que dice Alba acá, cordialidad, etcétera, etcétera. La buena atención, ¿sí? Le tendrías que adicionar o introducir esos factores diferenciadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente, si tú los vas a vender a 1.250, sí, pero en unas condiciones de pronto una atención que no es tan agradable, pero allá donde los venden a 1.300, me dicen, no, allá me atienden súper bien, allá esa papelería, voy a decir cualquier cosa, tiene aire acondicionado, tiene unos muebles donde si está muy llena yo me puedo sentar, tiene una neverita donde está vendiendo gaseosa, jugo, qué sé yo. Entonces, mientras que yo voy a hacer algo, yo me puedo sentar ahí, tomarme un fresquito, etcétera, etcétera. Entonces, esos son valores agregados que a veces nosotros los pasamos por alto, pero que a veces los clientes se sienten en este caso, compenetrados con ese tipo de factores diferenciadores, ¿sí? Entonces, lo que tendrías que hacer es eso, un análisis de precio y promediar los precios para que los competidores, perdón, los competidores no te vean como una competencia desleal, ¿vale? Listo. Hola. Ok, Sí, profe, sí, señor. ok, vale. Bueno, entonces, continuando con los factores del estudio de mercado, mire que aquí, pues aquí se hace como un resumen de lo que estaba explicando. Todo lo relacionado con la cantidad y características de los oferentes, productos o servicios, ¿verdad? Yo necesito saber quiénes están ofertando ese tipo de productos o servicios. Yo tengo que hacer un análisis de eso, mirar qué tipo de proceso están realizando, ¿verdad? Análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda. ¿Cuántos hay? ¿Sí? ¿Cuántos hay? Eh, ¿Cuántos competidores hay? ¿Cuáles son las características del servicio? ¿Sí? Eso es como cuando la persona, mire que eso se ve en todos los sectores. Por ejemplo, una vez asesorando a unas personas que iban a montar un hotel, ¿sí? Un hotel que se le asesoró como todo el proceso. Eso, muy sencillo. ¿Cómo se hace un análisis para eso? Pues se hizo como se hizo todo el análisis financiero y toda la estructuración, pero dependiendo las zonas, ¿sí? Recuerden lo que yo les había dicho, dependiendo la zona, existen características propias, socioculturales, demográficas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un reconocimiento de la zona, ¿verdad? Eso se llama análisis cualitativo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esas personas? Venga, ¿cuál va a ser el administrador o potencial administrador o dueño del gerente, dueño o gerente de ese hotel? Muy sencillo, que recorra 3, 4 hoteles de este sector con características similares al que ustedes van a colocar, ¿sí? Que lo recorra, que vaya allá, se quede una noche, revise cómo son las habitaciones, revise cómo es el trato, revise cómo es el servicio, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer ese análisis cualitativo, ¿sí? Para tener claridad
frente a los procesos que yo voy a empezar a determinar, ¿verdad? Teniendo en cuenta las características de la zona. Si se puede, si dan la autorización, se puede hasta indagar un poco más, ¿sí? Se puede indagar un poco más a las personas que hacen parte de ese tipo de procesos acerca de características ya específicas, ¿sí? De pronto, cuáles serían todo lo relacionado con lo que le gusta a las personas, si se le puede incluir, qué sé yo, un gimnasio al hotel o revisar si dentro de ese municipio o dentro de esa ciudad hay un hotel que tenga gimnasio y brindarle como esa alternativa al cliente. Ah, no, mira, aquí no hay ninguno que tenga un gimnasio. Entonces, bueno, entonces eso sería un valor agregado. No, mire, aquí tenemos en el último piso tenemos un espacio donde hay unas bicicletas de spinning, tenemos una maquinaria, unas máquinas para hacer ejercicio. Entonces, eso es totalmente gratuito a las personas que vengan que se hospeden acá. Entonces ya sería como valor agregado, pero necesitamos realizar ese análisis cualitativo. ¿Cuáles son esas características específicas que de pronto en esa zona se dan? ¿Sí? Entonces, eso es fundamental que se haga, ¿verdad? Eso es fundamental que se haga. No es ponerlo y de esperar que a las personas le vaya a gustar, ¿sí? Le vaya a gustar, pues eso sería lo ideal, ¿sí? Pero para definir eso o para tener eso muy claro, yo debo de hacer un análisis cualitativo de los procesos que ya hay, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta, no sé si ustedes de pronto han detallado en ciertos proyectos o ciertos negocios donde a veces, por ejemplo, yo tuve la experiencia con un mini mercado. Entonces el mini mercado inicialmente era cerrado, todo lo despachaban, entonces las mismas personas a veces decían, ven, déjame y yo paso y cojo mis cosas, déjame yo y hago tal cosa. Entonces ya se dieron cuenta de que la necesidad o de pronto había un espacio pues relativamente grande, entonces las personas se sentían más cómodas realizando su propio recorrido, mirar qué cogían y después iban y pagaban, ¿sí? Entonces, como estilo de supermercado de grande superficie, ¿sí? Entonces, frente a eso, yo debo de conocer también las necesidades que hay y también las características que tienen, pues lógicamente los competidores. Es fundamental que nosotros tengamos eso. El tema de comportamiento de precios, también lo mismo que les había explicado ahorita, analizar y hacer un promedio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos muy por debajo, así estemos ganando un porcentaje bueno, ¿sí? Que supere el 30%, si nosotros nos vamos muy por debajo, entonces también con los competidores vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Vamos a tener inconvenientes. Yo lo que puedo hacer, inclusive como ha pasado en algunos proyectos o en algunos procesos, que las personas más o menos promedian los precios, ¿sí? Colocan un precio similar a los de la competencia y como tienen un margen de utilidad tan alto, entonces le pueden decir a los competidores, venga, yo lo puedo surtir a usted y le vendo al por mayor, ¿sí? Entonces allá los competidores se me vuelven clientes. Eso también sucede, ¿verdad? Eso también puede suceder. Entonces, frente a eso, ya yo tengo que mirar el comportamiento de los precios y la misma dinámica del proyecto, ¿sí? Y por último está todo lo relacionado con los canales de distribución, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese canal de distribución? No, que va a ser punto fijo, que vamos a atender también en línea. Mire lo que pasa hoy en día con todo este tema después de pandemia, aunque eso ya se venía dando, ¿verdad? Las ventas en línea, las ventas por internet, sí, nosotros nos dimos cuenta de los días sin IVA, los Black Friday, bueno, los ciberlunes, todo ese cuento. Ya nosotros veníamos como en esa dinámica, pero la pandemia llegó y posesionó al tema digital. Y hoy en día muchísimas empresas eso lo tienen de un gancho muy fuerte, como un gancho muy fuerte frente a todo el tema de canal de distribución. Entonces tienen sus páginas web, tienen su WhatsApp, sus líneas que te atienden, te atienden. Yo tengo sigo algunas páginas que venden cosas, que venden productos y te atienden hasta las 12 de la noche. Sí, las líneas de atención por los canales de WhatsApp son hasta las 12 de la noche.
¿sí? Uno a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron la misma dinámica o analizaron la dinámica de los potenciales clientes. Ah, hay personas que trabajan hasta tarde, ¿sí? Trabajan hasta las 6, 7, 8 de la noche, así como nosotros, ¿verdad? Entonces a las 8, 9 de la noche es que de pronto cuando ya estamos por allá en la cama, es que nos da para empezar a revisar celular, para empezar a revisar cosas, ¿verdad? Que necesito comprar, qué sé yo, unos zapatos, necesito comprar elementos para la casa, el hogar, qué sé yo. Entonces, ellos vieron la misma necesidad, ¿sí? Entonces dijeron, ah, bueno, vamos a poner horario hasta las 10, 11 o 12 de la noche, como algunos lo hacen. Y uno les habla a las 10 de la noche, porque recuerden que eso está conectado ya desde la parte digital, le lleva uno directamente un WhatsApp, un Instagram, y entonces ahí dice abierto o en atención. Y uno le habla, hola, buenas noches, qué sé yo, o a veces tienen mensajes predeterminados y se los manda. Y por ahí a los 30 segundos o minutos le están respondiendo, hola, mucho gusto, te habla el asesor Miguel, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué estás interesado? No, mira, estoy interesado en esto. Ah, listo, ya te mando el catálogo y le mandan uno catálogo a las 10, 11 de la noche y le dicen, bueno, ¿va a realizar cuál compra? Ah, no, voy a realizar esta compra. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo quiere la compra? ¿La va a pagar por PSE o el pago contra entrega? Entonces uno todavía es desconfiado, ¿verdad? Uno todavía es desconfiado a veces cuando compra por internet, porque a veces uno compra por Mercado Libre o por alguna página y cuando paga uno se echa la bendición que ojalá que no lo roben, ¿sí? Entonces ya hay muchos canales de distribución que te dicen, no, páguelo contra entrega, lo recibe, se los mide, si le vienen, si le gustaron, le paga, si no, con el mismo mensajero los devuelve. Entonces, mire que ya toda esa facilidad, ¿sí? O toda esa parte de los canales de distribución le genera facilidad al cliente. En todo eso ya nosotros debemos de pensar, ¿sí? Nosotros debemos de pensar. Por ejemplo, tomo el ejemplo de la compañera Karina, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ella puede poner, qué sé yo, una línea de domicilio, o sea, una línea de que por compras superiores a 20,000 pesos, qué sé yo, a 20,000 pesos, pide tus elementos de papelería a domicilio gratis, ¿sí? ¿Y eso en qué lleva? Eso es un canal de distribución, ¿sí? Pero ¿a qué conlleva eso? De que Karina debe de tener una persona, ¿verdad? Un mensajero o un subcontratista, ¿verdad? Que le haga ese tipo de labor. Pero ahí se me está generando aquí un valor agregado con respecto a la competencia, ¿sí? Entonces, por sus páginas de internet, por todo lo relacionado con las características, con las características de la dinámica del mismo proceso, ¿sí? Y por todo lo que tiene que ver con publicidad, entonces ella pone sus promociones. En el mes de noviembre, por todas tus compras superiores a 30,000 pesos, domicilio gratis y recibe un calendario 2023, ¿sí? Entonces a veces las personas por eso, por ese tipo de promociones, que a veces hasta los calendarios se los regalan los mismos proveedores, ¿sí o no? Entonces las personas, ah, sí, yo necesito un calendario y ya voy a ver el calendario de 2023 para tenerlo aquí en mi casa. Y entonces, y el domicilio gratis, ah, no, yo voy a pedir, mándame 2 resmas, mándame tal cosa, mándame una caja de lapicero, etcétera, etcétera. Domicilio gratuito. Entonces me lo llevan allá y le damos el souvenir al cliente y ya ese cliente se siente contento con ese tipo de canal de distribución. Entonces, son muchísimas las estrategias dependiendo la tipología del proyecto, ¿sí? La tipología del proyecto que, eh, y la actividad económica que se va a desarrollar, pues lógicamente en ese proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí en una página de zapatos eh, que yo sigo en estos días, no, eh, todos los zapatos con un 20% de descuento y aparte le mandaban a uno 2 pares de medias, ¿sí? Entonces, mire que son estrategias para empezar a fidelizar clientes y son canales de distribución, pero únicamente las compras que hagas por internet, decía ahí, ¿sí? O sea, los pagos que hacías por internet no valía para pago contra entrega, o sea, tenías que pagarlo antes, ¿sí? Entonces, mire que de acuerdo a las características de los clientes, ya nosotros debemos empezar a analizar los factores que inciden, pues lógicamente en el mercado como tal o en el proceso de mercadeo del producto y servicio,
Entonces, eso lo debemos de determinar en el proyecto. Eso debe de quedar muy claro en el proyecto porque eso está directamente ligado con el valor agregado del proyecto como tal. Listo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, si se les quedó claro el tema del estudio de mercado. Para mí, Claro, profe, profe, claro, estamos muchas claros. gracias. Ok, Gracias. listo. Entonces vamos, bueno, por aquí alguien está escribiendo, vamos a esperar que escriba. Ok, listo, Mayerly, muchas gracias. Bueno, estudio técnico. Entonces aquí nos dice que el estudio técnico es la combinación de los factores de producción específicos en el proyecto, ¿verdad? ¿Qué busca qué? Que busca lograr ese objetivo que se traza, esa meta que se traza, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a mirar cuáles son esas características específicas que necesita nuestro proyecto, ¿verdad? Todo lo relacionado con las características de maquinaria, de profesionales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esos procesos específicos como tal, de infraestructura, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo cómo va a ser la capacidad instalada también? Que yo de acuerdo al presupuesto que yo determine, asimismo debe ser la capacidad instalada. Lo que yo les decía en algún momento, si yo voy a tener dos asesores, ¿verdad? Dos asesores para brindar todo el tema de acompañamiento en asesorías y consultoría empresariales, ¿sí? Y cada asesoría empresarial se demora 4 horas, por decir algo. O sea, esa persona apenas me puede atender, o una persona apenas me puede atender 2 empresas al día, ¿sí? Si lo llevamos, si lo llevamos a una jornada laboral, ¿sí? Y vamos a suponer que esas empresas se visiten semanalmente. O sea, que una sola persona apenas puede atender 10 empresas a la semana, 10 empresas al mes, ¿sí, no? O sea, las dos personas me atenderían 20 empresas al mes. Esa es mi capacidad instalada. Yo no me puedo comprometer a asesorar o a brindarle todo el tema de mi servicio a 25 o 30 empresas con los mismos dos asesores. ¿Por qué? Porque sencillamente no les va a dar el tiempo para realizar ese tipo de actividades o funciones. Y más si si se tienen que desplazar de un sitio, de un municipio a otro, pues hablando acá de la zona de Urabá. ¿Sí o no? No, es que tengo asesoría en la mañana en Chigorodó y en la tarde en Turbo, ¿sí? Entonces de Chigorodó a Turbo, y si la persona no tiene vehículo, tiene que coger medio de transporte, de Chigorodó a Turbo aproximadamente es 1 hora o a veces hasta más, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento le va a dar para atender 12 o 13 empresas al mes? No le daría. Entonces yo dentro del estudio técnico tengo que determinar cuál va a ser mi capacidad instalada, ¿sí? Los procesos, los tamaños, ¿sí? Los tamaños de esos procesos también. Todo lo relacionado con las características de las herramientas, equipos o maquinaria. Yo debo de definir todo eso de manera muy clara, ¿sí? Para no tener inconvenientes más adelante. Y eso a veces pasa, y por eso es que algunos proyectos fracasan en el sentido de que las personas no duran. No duran. ¿Por qué? Porque se sienten explotadas frente a las actividades que realizan, ¿sí? Y a veces el tema no es ni siquiera por los honorarios o por los salarios, simplemente es por factor de tiempo y hay un desgaste demasiado alto, ¿sí? Entonces, yo cuando estoy haciendo todas las fases de planeación o de planificación, yo debo de estructurar todo eso, ¿sí? La capacidad instalada. La capacidad instalada juega uno de los papeles más fundamentales del proyecto y eso debe de quedar definido dentro de la fase de planeación, ¿sí? Y por eso es que acá en el estudio técnico, pues ya se debe de hacer de manera muy específica, ¿sí? Se debe de describir de manera muy minuciosa, ¿verdad? Frente a las herramientas, frente a todo lo que yo voy a utilizar, frente a los espacios también.
a veces entonces sí, tenemos varios procesos, una maquinaria de última tecnología, pero esas máquinas pues ocupan un espacio, generan calor, etcétera, etcétera, como a veces pasa en algunas panaderías, ¿verdad? Que todo es estrechito, meten esos hornos que a veces tienen hasta que sacar los hornos para los andenes, y eso está prohibido. Entonces, y también prohibido y genera un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque puede pasar alguien por ahí, pone la mano, un niño pone la mano en uno de esos hornos, se quema y ya viene el problema para la panadería. Entonces, yo cuando estoy estructurando un proyecto, yo debo de conocer eso, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, sí, allá hacen los panes muy buenos y todo, pero uno va allá y eso es muy estrechito. Si hay 2 personas allá adentro, ya uno no puede entrar. Con 2 personas eso se llena, se llenó. Entonces, no, qué pereza uno y allá y eso, ahí ni siquiera hay espacio donde uno tiene uno que comprar y salir enseguida, qué sé yo, ¿sí? Entonces, frente a eso, todo eso va determinado y debe de ir de manera muy expedita aquí en el estudio técnico, ¿sí? Entonces, aquí debemos de definir, igual yo les voy a pasar un cuadrito. Roberto, cuéntanos. Le pido silencio a Roberto. Roberto, ¿vas a preguntar algo? Buenas noches, no, profe, acabo de entrar. Ah, bueno, dale, ok. Entonces, aquí en el estudio técnico, pues se debe de determinar pues cada uno de los procesos. Les estaba diciendo que yo aquí les voy a poner, cuando estemos en este proceso, un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito donde vamos a describir qué se requiere, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que se requieren para el desarrollo o la estructura, en este caso, del proyecto? Entonces ahí nosotros debemos de pensar muy bien, bueno, para este proyecto se necesita tales y tales equipos, necesito unos computadores, necesito tal cosa. Vamos a suponer que nosotros vayamos a montar una empresa de diseño gráfico, ¿sí? Yo no puedo comprar computadores los más baratos que hayan en el mercado, ¿sí? Entonces, no, yo voy a comprar un Pentium Premium, porque me lo encontré un computador con un sistema, en este caso con un procesador Pentium Premium, porque me lo encontré muy barato en el mercado. Cuando yo le instalo un programa de esos de diseño, AutoCAD, GraphicX, lo que sea, cualquier programa de diseño, el computador ni siquiera arranca. ¿Por qué? Porque son programas que necesitan de procesadores específicos, de unos computadores que tengan una buena memoria, una buena RAM, una buena tarjeta gráfica, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, y para rematar, compré los 4 computadores para los 4 diseñadores. Ah, no, me costaron a 1.200.000 cada computador. Pero cuando llegaron los diseñadores dijeron, no, esos computadores para este tipo de actividad o para este tipo de procesos no sirven. No sirven porque mire que ya le monté un programa y el programa corre muy lento y si abro otra cosa el programa se cierra o no deja abrir lo otro, etcétera, etcétera. Entonces dicen los diseñadores, no, esos computadores no sirven, ¿sí? Para ese tipo de actividad. Puede que sirvan para otras actividades, claro que sí, para consultas, para la secretaria que lleve sus cuentas ahí o que lleve su cronograma, pero para los procesos de diseño no. Entonces, que yo no sabía. Entonces, por eso que dentro del estudio técnico nosotros debemos de definir y de decidir cuáles son esas características específicas de los elementos que se requieren, ¿sí? Tanto en tamaño, tanto en el espacio, tanto la maquinaria, tanto los elementos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es que yo no sabía, yo voy a montar todo el tema de asesorías, pero todo es virtual, todo es digital en una empresa. Voy a montar todo lo relacionado con asesorías, vamos a suponer asesorías psicológicas, pero virtuales. Entonces yo voy a tener unos psicólogos, unos trabajadores sociales en una oficina, ahí van a venir, les voy a ir dando casos, etcétera, porque yo también necesito que hagan trabajo en la parte de manera presencial, entonces les instalo un cubículo a cada uno.
Ah, ¿y cuántas horas van a pasar esas personas ahí? No, la idea es que siquiera pasen 6 horas porque la idea es que atiendan 4 pacientes o 4 personas al día y, y la atención o en este caso la consulta dura 1 hora y media, que la persona va a estar sentada en un computador, va a estar interactuando con otro, etcétera, etcétera. Ah, ya. Entonces, no, yo les compré una silla rima de esas sin brazo, de esa silla rima. De pronto, la primera semana o los primeros 15 días se lo aguantan. Esas personas ahí sentadas 6 horas en una silla rima. De pronto se llevan un cojincito de la casa, etcétera, etcétera. Pero por ahí al mes o antes del mes, ya esas personas van a empezar a tener algún tipo de afectaciones, ¿sí o no? De dolencia, de un dolor lumbar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, que yo no sabía que había que comprar unas sillas ergonómicas para este tipo de actividad. Entonces, mire que nosotros debemos de hacer el análisis concienzudo de cuáles son las acciones o cuáles son las actividades que deriva ese tipo de proyecto. Y eso lo debemos de definir aquí en el estudio técnico. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, para que ya cuando empezamos a definir la idea de proyecto que vamos a trabajar, entonces yo diga, bueno, listo, vamos a trabajar, esto hay que tener esto, hay que tener lo otro, ya yo consulté, se consultó esto, se consultó que para este tipo de actividad se necesitan tales y tales herramientas, etcétera, etcétera, ¿sí? Como para no tener inconvenientes tampoco con las personas, con las personas en este caso, con las personas que están directamente involucradas en el proceso. Tenemos el estudio administrativo y legal, y organizacional. Aquí es definir toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura organizacional. Aquí no me voy a detener porque eso sí es muy sencillo, funciones, responsabilidades y listo. Estudio legal, aquí sí debemos empezar a mirar cuáles son esas características, ¿sí? Cuáles son esas características que tiene el proyecto. Desde ya, vea lo que dice aquí. Normas o leyes y regulación en cuanto a permisos. Precisamente hoy yo estoy asesorando un proyecto, en este caso el montaje de una escuela de refuerzo académico, pero pues con todos con todas las características que deriva esto, como especie de un centro de desarrollo integral. Entonces hoy me estaban preguntando, venga, pero es que para esto no se necesita ningún tipo. Yo le pregunté que si no necesitaba algún tipo de permiso. Y pues le hice la pregunta capciosa a los emprendedores. Me dijeron que no necesitaban. Y yo le dije, no, seguro, consulten bien en Secretaría de Educación si esto no necesita un aval para que ustedes puedan operar, ¿verdad? Porque como se van a atender niños, etcétera, el ministerio debe de dar un aval, inclusive se debe de cumplir con todo lo que dice del tema de seguridad y salud en el trabajo y también se debe de tener un permiso de bomberos, ¿sí? Para que él avale que existen unas condiciones de seguridad para la atención de esas personas o de esos clientes, pues llamémoslos clientes a los niños, en este tipo de establecimiento, ¿sí? Es que nosotros no sabíamos. Bueno, consultemos eso, porque ya ustedes están en la fase final y no es nada que ustedes coloquen esto, le pongan su letrero bien chévere, ¿sí? Y después cuando lleguen, cuando pasen todos los de las administraciones municipales y venga, muéstreme, usted ya tiene el permiso para operar, ya tiene todo el tema legal, contractual, como lo quieran llamar, para el tema de la prestación del servicio. Es que nosotros no sabíamos. Bueno, entonces, como ustedes no sabían, me hacen el favor, cierran el establecimiento, ¿sí? Puede que le hagan una sanción también, porque hay algunas entidades que sancionan, y hasta que no esté habilitado, hasta que no tengan los permisos, hasta que no tengan todo el aval, ustedes no pueden abrir, ¿sí? Entonces y si ya habrían hecho contrato con algunas personas, o sea que si ya están atendiendo clientes, entonces ya viene el tema, no, mire, es que nos cerraron el establecimiento, ¿sí? No podemos atender esta semana porque estamos sacando unos permisos y no podemos atender. Entonces ya viene como la desconfianza de los compradores del servicio, ¿sí? Puede que algunos pues vuelvan
puede que otros no vuelvan por ese pequeño error que ellos cometieron al no consultar que existían unas condiciones o términos legales para el funcionamiento de ese tipo de procesos. Y desde la Secretaría de Educación, ¿sí? Así sea una educación no formal, porque es un proceso de refuerzo, pero sí debe de cumplir con unas características, en este caso, con unas características mínimas para el cumplimiento de ese tipo de funciones o de acciones o de actividades como tal. Entonces, mire que dentro del estudio técnico, dentro del estudio legal, perdón, debemos consultar cuáles son esas regulaciones o permisos, sí, que se deben de tener. El tema de localización, el uso del suelo. Ustedes saben que cuando colocamos nosotros un letrero o en este caso una publicidad, ya hay que empezar a pagar todo el tema del uso del suelo. Si se coloca música dentro del establecimiento, ¿sí? Recuerden que también hay que pagarle a Saico y a Simpro unos impuestos para la utilización de todo el tema de sonido. Bueno, y un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que debemos de conocer precisamente de las condiciones legales. Por eso es que, pues, lógicamente, para cada proyecto o para cada tipología de proyecto, las condiciones legales son diferentes. Puede que sean diferentes. Si yo voy a montar una oficina, yo no tengo que pagarle una oficina de asesorías, en este caso, asesorías empresariales o asesorías psicosociales, qué sé yo, pues yo no tengo que pagarle nada a Saico a Simpro. Pero si yo voy a montar qué sé yo, un restaurante, voy a montar un bar, voy a montar algo de bebidas, ¿sí? Donde voy a colocar música, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo que pagar ese tipo de impuestos. Entonces, mire que a veces, ¿sí? Como dicen por ahí, el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, yo debo de conocer cuáles son las que me aplican de manera directa y las que me aplican de manera indirecta también, ¿sí? Todo lo relacionado con las características laborales, ¿verdad? Hoy en día, todo lo relacionado con las características laborales en el sentido del pago de las prestaciones sociales a los colaboradores, a los empleados. Esto se debe de tener muy claro en el sentido de que a veces por ahorrarnos unos pesitos, y eso se debe de proyectar dentro de la estructura financiera, ¿sí? Los honorarios o los salarios de las personas junto con todo el tema de la seguridad social, que a veces por ahorrarnos unos pesitos eso nos puede convertir en un lío, ¿sí? Hay personas como me dijeron ayer, no, es que a mí me pagan salario integral. Ah, ya. O sea, a usted le pagan más de 14 millones de pesos al mes. Digo, no, ojalá. Y yo le dije, entonces, ¿cómo así salario integral? No, a mí me pagan 35.000 pesos el día y ahí me dicen que de ahí me pagan todo, salud, pensión y todo eso. Y yo le dije, no, señor, eso no es así, ¿sí? Si a usted, o sea, si usted tiene que pagar su seguridad social, todo lo relacionado con la salud, pensión, etcétera, entonces usted debe de tener un contrato por prestación de servicio. Y usted debe ser, como independiente, debe pagar su seguridad social. Y pues lógicamente, dentro del honorario que usted se está ganando, deben de pagarle un porcentaje o debe llegar a algún acuerdo con la persona para que los honorarios que se gane, pues se justifiquen pagar, en este caso, todo el tema de seguridad social, ¿sí? Entonces eso es lo que a veces las empresas desconocen o los proyectos desconocen. Ah, no, yo le voy a pagar 500.000 pesos a esta persona, ¿sí? Pero 500.000 pesos no es el salario mínimo y por menos del salario mínimo no se puede cotizar, no se puede pagar prestaciones sociales, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros también, dentro del estudio legal, debemos de conocer todas esas obligaciones que debemos de tener frente a los procesos que nosotros vamos o empezamos a desarrollar, ¿sí? O vamos a empezar a desarrollar. Entonces, este es uno de los temas también que debemos de revisar muy bien con lupa para que no se nos pase nada por alto, porque existen algunas normatividades muy puntuales. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear una oficina o una empresa de asesorías contables y tributarias, por decir algo, entonces obligatoriamente la norma nos dice que los contadores que van a estar enfrente del proceso deben de tener su tarjeta profesional o su licencia, ¿verdad? Como tal para poder operar o realizar alguna actividad específica frente a eso,
¿sí? Si no tienen esa tarjeta, si no tienen esa licencia, pues no pueden firmar, ¿sí? Y si de pronto los que están llevando esos procesos no tienen esa tarjeta o esa licencia, se pueden estar metiendo en lío porque ellos no tienen autorización por normatividad para realizar ese tipo de procesos. Al igual que los de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Los de seguridad y salud en el trabajo también. Entonces ellos no pueden firmar ningún documento, no pueden hacer ningún tipo de actividad como que ellos sean los responsables si no tienen su licencia como tal. Entonces ahí es donde yo debo de conocer todo el tema de las condiciones legales dependiendo del proceso o del proyecto que yo vaya a determinar. Ah, es que yo voy a realizar todo lo relacionado con un tema, con un acerrío. Entonces el acerrío necesita también unos permisos, ¿verdad? Ah, que la madera que me traen acá, no, una madera que me traen, qué sé yo, de manera clandestina, ¿sí? De manera clandestina. Ah, pero venga, cuando se les metan las corporaciones, les hagan visitas, les hagan inspecciones, todo este tema de las corporaciones autónomas o de los mismos municipios, muéstreme la guía que de dónde vino esa madera, etc. No lo tengo. Ah, bueno, entonces lleve su multa o lleve su sanción y el establecimiento lo cierran, ¿verdad? Entonces, mire que cada proyecto tiene sus características propias y también tiene unas condiciones de normatividad o unas condiciones, en este caso, unas condiciones legales muy específicas, las cuales las cuales deben de empezar a relacionar todas las características que tienen que ver con la tipología del proyecto, ¿sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. Pues no, profe, pues yo creo que hasta el momento, pues, creo que todo está claro hasta ahí. Ok, denme un segundito que estoy seco, voy a buscar agüita, denme 30 segunditos. Listo, muchachos. Bueno, continuemos entonces. Estudio financiero, todo lo relacionado con la estructura, ¿verdad? De financiar todos los costos del proyecto, ¿verdad? Frente a eso, dentro de la estructura financiera, yo les voy a pasar un cuadro que se llama estructura de plan financiero básico. Ese cuadro determina todos los gastos y costos que tiene el proyecto, ¿verdad? Esas características o ese cuadro, pues es un cuadro sencillo donde vamos a empezar a determinar todos los costos que tiene el proyecto, ¿sí? Todos los costos. Y de ahí vamos a sacar algo que se llama valor unitario. ¿Y de cómo vamos a sacar ese valor unitario? Lo vamos a sacar, pues lógicamente, proyectando las características de la capacidad instalada, o sea, lo que podemos ofrecer, lo que podemos producir en determinado tiempo. Entonces yo digo, no, yo voy a montar una empresa, un establecimiento de bebidas, de batidos. Yo voy a contratar a 2 personas, voy a comprar 4 licuadoras, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, ah, bueno, esas 2 personas, más las 4 licuadoras, más la máquina selladora de los vasos, que me sella un vaso por minuto, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo
producir o puedo vender 200 batidos al día. ¿Sí? 200 batidos al día. Entonces yo me programo para eso. ¿Sí? Y esa es la proyección que yo voy a hacer. ¿Sí? Es la proyección que yo voy a hacer en el plan financiero. Yo no puedo echarme mentiras yo mismo. ¿Sí? Que voy a vender o que voy a procesar o voy a elaborar 500 batidos al día. ¿Por qué? Porque primero mi capacidad instalada no va a dar para 500 batidos al día. Mi capacidad instalada va a dar apenas para 200 batidos al día. ¿Sí? Entonces, con respecto a esa proyección, de acuerdo a la capacidad instalada, yo empiezo a hacer un sondeo, ¿sí? Lo más real posible de lo que se necesita o de lo que se requiere en el proceso financiero, ¿sí? De la estructuración financiera. Entonces, eso lo vamos a trabajar a través de un cuadro, que eso tiene su fórmula y todo. Ustedes tienen que ir llenando, tienen que ir diligenciando y pues lógicamente ya ahí me va generando a mí una proyección, ¿sí? Y también me va generando una potencial utilidad del negocio, una rentabilidad del negocio. Y también me va a generar una tasa interna de retorno, ¿verdad? Una tasa interna de retorno es mirar un porcentaje a través de una fórmula que me va a decir qué porcentaje tengo, ¿verdad? Entonces, las tasas internas de retorno entre el 15 y el 28, 29 o 30%, se dice que es una tasa interna de retorno buena. O sea que existen procesos, ¿sí? O que van a existir procesos que de venta, de comercialización, de distribución, que me van a garantizar, primero, un margen de utilidad interesante y segundo, que el retorno de la inversión lo voy a recuperar gradualmente, ¿sí? Y con unos buenos márgenes. Pero cuando nosotros nos da una tasa interna de retorno del 80, del 90%, lo que les digo a las personas que asesoro en ese tipo de proyectos, que le da una tasa interna del 90%, yo le digo, venga, ¿cuánto es que hay que invertir ahí? ¿Sí? Y yo me meto de una tasa interna de retorno del 90%, por ahí a los 2 o 3 meses tú estás recuperando la plata de lo invertido, ¿sí? Y eso en los proyectos es muy difícil que pase, ¿sí? Es muy difícil que pase. Entonces, a veces que sí, que un proyecto, que yo compré una máquina y esa máquina es la última en tecnología y están buscando mucho ese tipo de servicio. La máquina costó 100 millones de pesos, por decir algo, pero cada operación, por cada uso de esa máquina, yo cobro 500,000 pesos, por decir algo. Entonces, para hacer un examen, para hacer, qué sé yo, algún tipo de proceso. Entonces, que yo haga 10 exámenes al día, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando que son 5 millones de pesos diarios, o que yo haga 20 exámenes al día. Ahí estamos hablando que son 10 millones de pesos diarios. Si yo trabajo 26 días al mes, entonces serían 260 millones de pesos al mes, ¿sí? Pero son cosas que de pronto, dentro de la estructuración de un proyecto, son proyectos como muy escasos, porque a veces el tema del rendimiento y de los procesos productivos no es que se den así. Entonces yo debo de tener, o sea, el proyecto lo debo de aterrizar muy bien, que mi tasa interna de retorno, la famosa TIR, esté por ahí entre el 15 y el 25, 26%. Eso me garantiza que a la vuelta de 8 meses aproximadamente, con unas ventas constantes, ¿sí? Con tendencia a la alza o con tendencia al aumento de esas ventas, voy a recuperar la inversión a la vuelta de 6 meses, de 8 meses, de un año, ¿sí? Es algo como muy prudente dentro de un proyecto, ¿sí? Dentro de un proyecto. Pero esos proyectos que a veces pasamos con tasas internas del 95% o a veces pasan hasta del 100%, hay que revisar. Hay que revisarlos porque los proyectos puede que sean muy rentables, pero a un nivel de eso a veces es muy, muy complicado o hay algún error dentro de la formulación. Entonces eso lo vamos a revisar acá, ¿sí? Dentro de toda esa estructura financiera. Y el estudio social y ambiental, todos los efectos que genera el proyecto. Entonces, vean, esto es lo que vamos a hacer, muchachos. Ahora sí,
manos a la obra. Recuerden que yo les había comentado que dentro del proceso ya nosotros íbamos a identificar o a seleccionar 2 o 3 ideas de las 15 que habíamos establecido, ¿sí? Íbamos a seleccionar o así, a seleccionar 2 o 3 ideas de esas 15. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esas 2 o 3 ideas que seleccionamos, le vamos a hacer o vamos a hacerles lo siguiente, lo vamos a aplicar los siguientes interrogantes. ¿Sí? Mire que aquí están todas las viabilidades que acabamos de desarrollar, que les acabo de explicar. Entonces, aquí, por decir algo, yo voy a montar un consultorio odontológico, ¿sí? En X municipio. Voy a montar ese consultorio odontológico en ese municipio. Ese consultorio odontológico en X municipio, vamos a suponer, voy a poner, un municipio así que quede como muy alejado. De aquí de Urabá, díganme uno. Díganme uno, muchachos. ¿Se fueron? Profe, no le alcancé a escuchar la Hola, pregunta. profe. Un municipio así de aquí de Urabá que queda así muy, muy alejado, de difícil acceso, o un corregimiento. Nueva Antioquia, correcto. Nueva Antioquia, muy bien. De Currulao para allá arriba. Listo. Entonces, yo voy a colocar un consultorio odontológico en Nueva Antioquia. ¿Sí? Pues Nueva Antioquia es un corregimiento de cuántas familias. Bueno, no sé, por ahí que algunas 700, 800 familias, más o menos. Entonces yo digo, voy a mirar la viabilidad de ese consultorio odontológico allá en Nueva Antioquia. Entonces me hago la primera pregunta. ¿Es posible física o materialmente hacer el proyecto en Nueva Antioquia? O sea, viabilidad técnica. Allá encuentro vías, encuentro espacios que sean aptos para realizar eso, o acondicionados, ¿no? Acondicionados para eso, o si no lo acondiciono. Encuentro esos espacios, puedo encontrar vías de acceso en buen estado para allá. ¿Sí o no? Yo digo, vea, para este tema de los consultorios odontológicos se necesita agua potable. Sí, porque a veces si no es agua potable y si es agua con otras características puede afectar o alterar o dañar los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, es posible física o materialmente hacer el proyecto allá. Entonces ya yo analizo. Es que no hay vías de acceso, cuando llueve no hay, a veces se dificulta el acceso. Que hay en Tío López, cuando llueve muy duro, el agua, la quebrada, se lleva el puente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire que técnicamente no es posible realizar el proyecto allá. Entonces, yo aquí, viabilidad técnica, no es posible por estos motivos. Viabilidad legal. Existen restricciones legales para la habilitación o operación normal del proyecto. Entonces ya yo me voy a la norma. Es que la norma me dice que debe de cumplir con unas condiciones legales, unas condiciones tales y tales y tales y tales, ¿sí? De inocuidad, de saneamiento, etcétera. Entonces, ¿es posible realizar eso allá legalmente? Ya uno decide si sí, por qué, y si no, por qué. ¿Es viable económicamente? Entonces, ¿cuáles son los niveles de beneficios generados por este proyecto? Entonces yo digo, pero es que en Nueva Antioquia apenas hay, voy a decir cualquier dato, hay 500 familias. De esas 500 familias las componen en un promedio de 4 personas, o sea que hay 2.000 personas en Nueva Antioquia. Esas 2.000 personas, ¿qué porcentaje pueden utilizar los servicios odontológicos? ¿Sí? Entonces yo digo, vamos a suponer que de esas 2.000 personas, el 5% utilice los servicios, o sea que apenas serían 100 personas.
yo digo, y con esas 100 personas, ¿sí será que me genera a mí una viabilidad económica? Entonces ya yo tengo que empezar a mirar si económicamente, sí, o financieramente, ese proyecto es viable. Entonces ya yo decido si sí o si no, ya yo coloco ahí sí por esto o no por esto. Viabilidad de gestión. Existen las capacidades gerenciales para llevar a cabo el proyecto de forma eficiente. Entonces yo digo, sí, claro, porque es que yo soy administrador de empresa, yo soy higienista oral, yo soy odontólogo, yo soy, qué sé yo, administrador financiero, ¿sí? Entonces yo soy el que voy a gerenciar este proceso. Entonces sí, sí es viable porque yo tengo las bases para realizar esto y esto y esto, ¿sí? Viabilidad política. La información contenida satisface los intereses de los involucrados para tomar decisión de ejecutar el proyecto. Pues en este caso, para ese tipo de proyecto, no se necesita una viabilidad política, ya que es un servicio, de pronto, un servicio específico, ¿verdad? Con unas características de cierta manera sociales. Entonces aquí no aplicaría para ese tipo de proyecto. Pero si yo voy a montar, si yo voy a montar en este caso, por ejemplo, todo lo relacionado con una empresa de construcción, ¿sí? O sí, una constructora, entonces yo sí tendría que tener algún tipo de viabilidad política, ¿verdad? Para estar metido dentro de todos los procesos de mejoramiento de los municipios, por ejemplo, de pavimentación, de adecuación de parques, etcétera. Entonces yo debo de cumplir con ciertas características para poder acceder a potenciales contratos públicos, ¿sí? Con entidades públicas. Entonces, ahí sí tendría, pero para el caso del consultorio odontológico, ahí no tendría una relación directa. Viabilidad ambiental. ¿Cuál es el nivel de impacto al medio ambiente? La ejecución de este proyecto. Entonces yo digo, es que esos equipos las herramientas se les tiene que hacer un proceso de desinfección con unos elementos bastante fuertes. ¿Cómo voy a disponer eso? No, allá sí existe, qué sé yo, un plan de recolección de residuos, no sé qué. Entonces ya yo decido si es viable ambientalmente o no es viable ambientalmente, ¿sí? Entonces, esta es la tareita que les va a quedar, muchachos, para el día miércoles, ¿sí? Para el día miércoles. De esas 2 o 3 ideas con las cuales ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Con las cuales ustedes se sientan como más involucrados. Entonces ustedes dicen, no, yo voy a trabajar con este y con este. Entonces le hacemos estas preguntas y con base a esta pregunta, al que mayor le vean viabilidad, con ese nos enrutamos, ¿sí? Con ese nos enrutamos. Entonces, esta es la tarea que les va a quedar, ¿sí? Hola, hola, hola. Sí, señor. Hola, me quedé ahí como Sí, sin profe. señal, Estamos, me ahí quedé sin estamos. señal un momentico. Entonces, esta es la tareita que les va a quedar para el día miércoles, ¿sí? Como para no extendernos mucho hoy, porque hoy se conectaron muy poco, entonces para que vean la grabación, voy a dejar descargando la grabación ahorita mismo para compartírsela a las demás compañeros, ¿sí? Entonces, la idea es que para el día miércoles traemos esto, lo socializamos y ya empezamos a estructurar la primera metodología que se llama árbol de problema. ¿Listo? Ok, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, no a ustedes, muchísimas gracias.